El diezmo bíblico, ese es el tema de hoy. Vamos nosotros, mis amados, a ver este tema que ha causado tanta polémica, sobre todo en los líderes religiosos de hoy en día. El diezmo levítico. Vamos a analizar este tema a la luz de la Escritura. La palabra diezmo aparece 18 veces en la Biblia, solo 18 veces en toda la Biblia. Y la primera vez que aparece en la Biblia está ya en el libro de Génesis. Vamos a la evidencia. Dice así la palabra de Dios, Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí tenemos un personaje que ha sido como un personaje mítico. Se ha hablado mucho de este señor Melquisedec, pero se ha hablado sin estudiar los orígenes de Melquisedec desde una perspectiva judía. Nosotros tenemos que entender que el diezmo sí fue instituido por Dios. El diezmo fue instituido por Dios en el corazón del hombre, porque antes de que el hombre lo instituyera como ley en un escrito allá en las leyes que se le fue dada a Moisés, ya Dios lo había instituido en el corazón del hombre, allá en el huerto del Edén. No se llamaba diezmo, se llamaba ofrenda. Recordemos que dice la Biblia que Caín y Abel, pasado el tiempo, trajeron una ofrenda de lo mejor. El uno trajo lo mejor que tenía del fruto de la tierra, y el otro trajo lo mejor que tenía de las crías de sus ovejas. Así fue como Dios instituyó el diezmo, para que el hombre aprendiera a dar lo mejor para Dios. Para que el hombre aprendiera a dar lo mejor, para que aprendiera a expresar gratitud a Dios. Así que Dios mismo fue quien instituyó el diezmo en el corazón del hombre. Nosotros también, cuando vamos a hablar del diezmo, tenemos que analizar la cronología y la genealogía que se viene dando en todo el libro de Génesis. Por ejemplo, este pasaje que acabamos de leer de Melquisedec, el Melquisedec, nosotros a veces creemos que Melquisedec, ese nombre, es un nombre propio, pero no es un nombre propio. Ese nombre es un nombre como decir el gobernador, el alcalde, el diputado, o para esa fecha decían el faraón, o en la época de Cristo decían el César. A cualquier emperador que gobernaba en Roma le llamaban el César. Entonces, eso se le llamaba al sacerdote que estaba administrando, allí se le llamaba el Melquisedec. Entonces, ya teniendo claro esto, nosotros podemos avanzar un poquito hacia adelante y ver quién era Melquisedec y por qué Abraham le diezmó a Melquisedec también, ¿cierto? Entonces lo primero que nosotros tenemos que ver es la genealogía de dónde provenía Melquisedec, quién era Melquisedec, por qué, quién era ese Melquisedec y por qué Abraham le diezmó a Melquisedec. Si nosotros leemos el libro de Jacer, el libro de Jacer se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento, en Josué 10:13 y en Segunda de Samuel 1:18.
a referencia del libro de Enoc, que se menciona una sola vez apenas en el libro de Judá. Este libro de Jacer se menciona 2 veces. Entonces, si usted lee el libro de Jacer, usted va a encontrar allí la historia del nacimiento de Abraham. Cuando Abraham nació, dice el libro de Jacer que el rey que gobernaba en esa época, que era Nimrod, tenía unos magos, y los magos tuvieron una visión la noche que nació Abraham. La visión fue que 4 estrellas en el cielo, una estrella en el cielo devoraba 4 estrellas. Y luego que devoraba esas 4 estrellas, esa estrella se hacía grande y se multiplicaba. Los magos corrieron a ver la visión y llegaron hasta donde el papá de Abraham y se enteraron que la mujer de Abraham había concebido un hijo. Y como ellos eran magos, enseguida eran astrólogos, enseguida fueron donde el rey Nimrod y le dijeron: hemos visto esto y esta visión, y esto no es más sino que el hijo que le acaba de nacer a Taré. Si quieres, vamos nosotros y matemos a este niño para que esto no vaya a suceder cuando él esté más grande. Bueno, ahí usted puede leer la historia en el libro de Jacer. Entonces la mamá se enteró de esto y la mamá huyó con el niño, porque la madre judía era la encargada, o todavía es la encargada, de enseñarle al niño la Torá, de enseñarle Shema Israel, de enseñarle Modé Anim, de enseñarle toda esa liturgia que se aprenden los hermanos judíos. La madre corre con el niño y se va huyendo a tierra de Shem. Shem, el hijo de Noé. Y mire lo curioso aquí, que la palabra Shem significa nombre. Por eso los judíos, cuando se van a referir al Eterno, a Jehová, a Yahvé, ellos le llaman Hashem, el Eterno, el nombre. Hashem, el nombre. Y Shem significa el nombre. Y qué curioso que este niño Abraham va a parar a las manos del nombre de Shem, el hijo de Noé, que lo cría. Lo cría y lo instruye en todo lo que tiene que ver con el mandamiento de Hashem, el mandamiento de Yahvé, el mandamiento del Eterno. Entonces aquí nosotros podemos ver que la palabra Melquisedec significa, o viene de una composición de 2 palabras, Melech, que significa rey, pastor, sacerdote. Entonces si nosotros no analizamos la cronología, nosotros vamos a estar perdidos en el tiempo, mis amados. Dice el libro de Jacer que Abraham se quedó 39 años sirviéndole a Hashem, oiga, y aprendiendo todo lo de la Torá. Entonces él venía a casa de sus padres, a escondida, los visitaba, algo así parecido como lo de Moisés. Él venía, lo visitaba y se daba cuenta que su padre era un fabricante de ídolos. Y bueno, hasta que un día él le comienza a hablar al padre, y ahí usted va a leer la historia en el libro de Jacer. El que no lo tenga, yo se lo puedo enviar si quiere, para no alargar esta historia. Entonces, este Shem, el hijo de Noé, era el Melquisedec de esa época, era el sacerdote de esa época, porque Dios siempre tuvo su sacerdocio, siempre existía un sacerdocio, no solamente en el pueblo de Dios. En Egipto también ellos tenían su sacerdote. Acuérdese que
que José se casó con la hija del sacerdote de On. No me acuerdo cómo era que se llamaba ese hombre. Pero José se casó con esa mujer pagana y de allí salió la descendencia de Israel. Para los que dicen que Israel es un pueblo puro, que no sé qué, que esto, que lo otro. Entonces este Shem era el sacerdote que ministraba las cosas de Dios en esa época. Porque es que desde la época de Adán fue el primer sacerdote que instituyó Dios. El primer Melquisedec, el primer rey de justicia. Después de Adán vino Seth, y así sucesivamente vinieron todos estos hombres. Matusalén, Enoc, fueron sacerdotes del Dios Altísimo en esa época. Entonces vino Abraham pasado el tiempo y entonces guerrió con los 4 reyes. Ahí ustedes van a encontrar la historia. Allí se cumple el sueño que tuvieron los magos, que una estrella devoraba 4 estrellas. Ustedes pueden leer la historia ahí cuando él guerrea con los 4 reyes de estos reyes. Eran reyes aliados de Nimrod. Entonces allí se cumple la promesa que le habían dicho a Nimrod, que la estrella esa iba a devorar 4 estrellas más. Fue cuando devoró a los 4 reyes que tenía Nimrod de aliado. Entonces en ese momento, claro, Shem se entera de que Abraham acaba de ganar esa batalla y Shem viene al encuentro de su hijo criado Abraham. Entonces nosotros a veces cuando leemos allí, nosotros decimos, wow, este apareció así de repente, como cucú en una nube. No fue así, amado. Este Shem, que era sacerdote del Dios Altísimo, era el rey, era el pastor que gobernaba en esa época justicia porque era el único sacerdote que le servía al Dios Altísimo en toda esa región. Entonces por eso dice rey de justicia. Abraham lo ve y wow, el que me crió, Shem, el Melquisedec, y toma y le da una 10ª parte. No era un 10% sumando, multiplicando tal cual como se hace hoy en día, no. Porque el diezmo se conocía, era como una ofrenda voluntaria. Así era que se conocía el diezmo en esa época. Entonces aquí Abraham ya utiliza la palabra diezmo, porque Abraham ya estaba en otra cultura. Entonces por eso ahí dice que él utiliza la palabra diezmo. O sea, pero no fue que él sacó la cuenta con una calculadora y dijo, esto es lo que te corresponde. No. Él toma aquí esto, toma un poquito de esto, toma otro poquito de esto y toma, te entrego esta ofrenda voluntaria. Pero él utilizó el nombre diezmo, porque todavía el diezmo como tal, el 10%, el porcentaje no se había instituido, sino que era una ofrenda voluntaria. Entonces tenemos que entender nosotros bien esto, mis amados, para no tener confusión. Ahora, ya vemos que este Melquisedec, o este rey, o este sacerdote, o este pastor, era nada más y nada menos que Shem, el hijo de Noé. Entonces usted dirá, pero hermano ministro Hernández, ¿por qué Shaul dice que sin genealogía, sin principio de día, ni nada, güey, ¿no? Shaul no tenía lo que nosotros tenemos hoy en día. Y cada día cosas que eran ocultas para Shaul, para Pedro, para los padres de la iglesia, a nosotros se nos van a ir revelando cada día más hasta que lleguemos al conocimiento pleno, donde nadie enseñará a su compañero, sino que cada quien será enseñado por Jehová.
Hacia allá nos dirigimos nosotros la humanidad. Hacia allá es donde vamos. Primero, si nos vamos a guiar por la genealogía y se ha dicho que este era Jesucristo, que este era el ángel de Jehová, que este era el mismo Dios, porque no tenía genealogía, entonces Elías también era Jesucristo, también era Dios, también era un ángel, porque Elías tampoco tiene genealogía. Búsquele la genealogía de Elías. No aparece. Apareció de repente Elías y desapareció de repente, así como Shem. Hasta el día de hoy no hay un libro que diga aquí está la genealogía de Elías. Pero hasta el día de hoy, gracias a Dios, sí hemos encontrado este libro de Jasher que nos da la genealogía de Melquisedec. En la época de Pablo, Pablo se puso a estudiar y a buscar y no le encontró genealogía por ningún lado. Por eso dice sin genealogía, sin principio. Por eso es que se refiere a Melquisedec de esa manera, pero no era porque el Melquisedec no tuviera genealogía. Ya sabemos que el Melquisedec no era un nombre propio, sino era un sacerdote, era un pastor, era un rey, era un cuidador, era un encargado de ministrar las cosas santas de Yahvé. Eso era lo que significa el nombre Melquisedec, Melech, que significa rey, Side, que significa ministro. Entonces nosotros, ya teniendo en cuenta esto y sabiendo que Melquisedec no fue un ángel que apareció ni nada de eso, no, era el rey de allí de la ciudad de Salem, que así se le llamaba Jerusalén en tiempos antiguos, y ahí era donde él ministraba las cosas sagradas de Yahvé. Entonces ya nosotros tenemos que sacarnos ese personaje mítico de la mente. Por eso Jacob, cuando Jacob huye, dice: el diezmo apartaré para ti de todo lo que me dieres, ¿cierto? ¿Quién le enseñó a Jacob? Bueno, Abraham le enseñó a Jacob y Jacob le enseñó a Isaac. ¿Y quién le enseñó a Abraham? Bueno, el Melquisedec, Shem. ¿Y quién le enseñó a Shem? Su papá Noé. ¿Y quién le enseñó a Noé? Bueno, su abuelo Enoc. ¿Y quién le enseñó a Enoc? Matusalén. Y ahí llegamos hasta Adán. Ahí llegamos hasta Adán, donde Dios le enseñó que tenía que darle lo mejor, traer una parte para enseñarlo a ser agradecido. Entonces, de Jacob, del lomo de Jacob, nacen, ¿cierto?, las 12 tribus, dentro de ellos la tribu de Leví, porque antes de que hubiera este sacerdocio levítico, ya les expliqué que existía el sacerdocio instalado por Dios. Dios lo hace ley allá en el monte Sinaí y escoge a la tribu de Leví para que le sirva en el sacerdocio. ¿Por qué escogió la tribu de Leví? Porque la tribu de Leví fueron los únicos que no le sirvieron al becerro de oro, sino que ellos, cuando vieron que todo el pueblo se desenfrenaba detrás del becerro de oro, ellos dijeron: no, nosotros nos vamos a echar para acá, para un lado, por si acaso la tierra se abre y se lo traga. Ellos no participaron en el becerro de oro. Por eso Dios escoge la tribu de Leví para que les sea sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces allí queda instituido el diezmo como ley, ya como ley. Ahí sí se instituye un 10% como tal. La persona tenía que sacar la cuenta. Y el diezmo era entregado solamente a los levitas. Dice la ley que era maldito el que recibiese diezmo sin ser de la tribu de Leví. Era maldito. Así que yo no sé cómo irán a hacer estos pastores de hoy en día que reciben diezmo, que no son de la tribu de Leví. Están malditos por la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. También Moisés constituye 3 clases de diezmo. Oiga, habían 3 clases de diezmo en el pueblo judío. La primera clase de diezmo era el Masher Rishon,
y era el diezmo de la primavera o el diezmo de las cosechas, y ese solamente era de grano, o lo que conocimos más tarde como la fiesta del Pentecostés. Eso, el judío, el pueblo, tenía que traer el 10% del grano a la ciudad levita más cercana. Recuerde que habían 48 ciudades levitas. Entonces la ciudad levita más cercana, ahí ellos sacaban el 10% del grano y lo llevaban a esa ciudad levita más cercana. Esto lo hacían durante 6 años. Recuerde que ellos diezmaban solamente 6 años. El año séptimo ellos no diezmaban, porque el año séptimo era reposo para la tierra. Hoy en día no, hoy en día se diezman los 365 días del año. También recordemos allí que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Nosotros a veces cuando leemos levita, creemos enseguida que era un sacerdote. No, habían levitas que no eran sacerdotes. Eran cantores, los que mataban los animales, los que almacenaban el grano, pero no eran sacerdotes. Esto nos da a entender que para el día de hoy todo servidor es un ministro, pero no todos los ministros son servidores. Eso yo lo he visto, lo he comprobado. Si usted es un servidor, a usted le gusta servirle al Señor en el altar, en la predicación, ofrendando, aportando, porque usted no puede ir, entonces usted aporta dinero. Usted es un ministro. Pero lastimosamente todos los que están de ministros no son servidores, sino que les gusta es que les sirvan. También de este diezmo que ellos recibían, los levitas que estaban en las 48 ciudades alrededor de Israel, de este diezmo que ellos recibían, ellos sacaban el 10%, el cual ellos lo llamaban el teruma masher, y se lo llevaban a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, al sumo sacerdote. Se lo llevaban directamente a ellos. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote y los sacerdotes estaban exentos del diezmo. Los sacerdotes y el sumo sacerdote, ellos no diezmaban, ellos estaban exentos del diezmo. La ley los excluía a ellos de diezmar. ¿Por qué los excluía a ellos de diezmar? Porque ellos ponían su vida en la línea el día del Yom Kippur. Ellos iban ahí a exponer su vida, porque si tenían algún pecado por ahí oculto, quedaban achicharrados allí. Los tenían que jalar con una cuerda. Entonces ellos estaban exentos del diezmo, porque el diezmo de ellos era su vida. Qué hermoso, ¿cierto? Que nosotros como ministros estamos al frente, ministrando la palabra, y nosotros ponemos nuestra vida al frente, porque nosotros somos los que llevamos este mensaje al que todavía no lo tiene bien claro. Así eran estos sacerdotes. Deuteronomio 26:12, mire lo que dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto, en el año tercero, el año del diezmo detrás, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Aquí las viudas, los huérfanos y los extranjeros también estaban exentos del diezmo. Oiga, ellos tampoco pagaban diezmo, pero hoy en día la viejita más necesitada de la iglesia se gana un día de trabajo por ahí lavando ropa, planchando, y tiene que llevar el diezmo. Qué desgracia, ¿cierto? Qué desgracia. No hay nadie exento de llevar diezmo hoy en día. Está obligado a llevar el diezmo. El segundo diezmo era el Masher Sheni, y era el diezmo que era llevado directo al templo. Era llevado el primer año
el año cuarto y el año quinto. Este diezmo era para ti, para que tú lo comieras allá en el templo y lo comías con los demás necesitados en la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot se celebraba el primer año, el primer año, el cuarto año y el quinto año. Tú lo ibas separando durante los otros años. Tú lo ibas separando especialmente para que fueras a la fiesta de Sukkot. O sea que no había excusa de no ir a la fiesta, porque ya tenías todo el diezmo allí separado. Todos los años ibas separando este diezmo allí. Entonces ya tenemos el segundo diezmo, ¿cierto? El tercer diezmo era el Masher Aní, y este tercer diezmo era llevado el año tercero y el año séptimo, y también se llevaba a la ciudad levita más cercana, y este diezmo era el diezmo de los pobres, el que acabamos de leer aquí, Deuteronomio 26:12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo, o sea, en los otros años, del fruto en el año tercero, oiga, en el año tercero, ¿se da cuenta? El año del diezmo darás también al levita, al extranjero, oiga, al huérfano, a la viuda, y comerán en todas tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Este versículo lo vamos a tomar en cuenta porque este versículo hace parte de lo que él le reclama allá en Malaquías. Miren, entonces tenemos estos tres diezmos, ¿cierto? De este tercer diezmo, que era el Masher Aní, y es el diezmo que habla Pablo allá en Hechos cuando dice que apartemos para la viuda, pero ya Pablo no lo llama como diezmo, sino lo llama como ofrenda, porque Pablo entendió que con la venida de Masías, él vino a restaurar todas las cosas como en el principio. Así como yo les enseñé acerca de las damas, que las damas sí tienen derecho de ejercer, porque en el principio no fue así, sino que varón y hembra los creó y a los dos le dio la misma potestad. Bueno, Masías vino a restaurar todas las cosas, y eso es lo que habla Pablo cuando dice: mas ahora en la restauración de todas las cosas, oiga, ya Masías vino a restaurar todo como en la época antigua. Por eso nosotros no debemos que andar hablando de diezmo, sino de ofrenda voluntaria. Por eso Pablo entendió eso, que tenía que ser como en la época de Adán, en la época de Caín, de Abel, que era una ofrenda voluntaria, no era el 10%. Entonces Pablo habla ya en Hechos y dice: la ofrenda para las viudas, la ofrenda para los santos, la donación que tenemos. Bueno, estos sacerdotes de este diezmo llamado Masher Aní, ellos sacaban un diezmo llamado el Teruma Gegola. Lo sacaban el sexto año y lo llevaban al sumo sacerdote y a los sacerdotes también. ¿Por qué? Porque ellos no recibían, ellos estaban exentos de recibir diezmo. Entonces nosotros aquí nos tenemos que dar cuenta, mi amado, y la parte que ellos sacaban era un 50, dice el libro de Ezequiel, sacaban un 50 de este diezmo para los pobres del Masher Aní, y lo llevaban directamente a los sacerdotes y al sumo sacerdote, que eran los hijos de Aarón. Entonces, aquí la palabra dar el diezmo, dar, viene de la palabra hebrea natán. Natán significa dar. Está compuesto de 3 letras, la letra nun, la letra daf y la letra nun.
La letra Nun significa esperma, semilla. La letra Daf significa pacto y la letra Nun significa vida. Entonces cuando tú estabas dando, cuando ellos daban este diezmo, lo que estaban prácticamente haciendo era, o lo que estaban diciendo era, tu semilla o tu semen, tu esperma, trae un pacto de vida. Eso era lo que ellos hacían. Tu ofrenda trae un pacto de vida. Por eso Cristo lo dice más tarde, que es más bienaventurado dar que recibir. Porque cuando tú estás dando, tú estás trayendo a tu vida un pacto que da vida a los demás. Y esa epitomía de dar, de tú extender el brazo y darle al necesitado, al pobre, a la viuda, al huérfano, es la epitomía de tú levantarte en un día de Shabbat y extender tu mano y ayudar a tu prójimo a sacar el buey del hoyo. Esa es la epitomía que significa cuando tú extiendes el brazo para dar. Es como si tú dejaras tu Shabbat y fueras a ayudar a tu prójimo a sacar el buey del hoyo. Has cumplido toda la ley. Mire qué hermoso, ¿cierto? El dar. Yo no sé si usted lo habrá experimentado, pero yo sí lo he experimentado. Yo he experimentado un regocijo, una excitación en mi cuerpo cuando yo doy algo y después veo a la persona con eso que yo le di, con ese par de zapatos, con esa camisa. La persona, yo la veo, yo siento una alegría. Yo, wow, y siento así, vida, siento una alegría. Entonces, por eso hay más dicha en dar que en recibir. Entonces, esta epitomía de tú extender la mano y dar es igual a ayudar a tu prójimo a sacar el buey en Shabbat. Ahora vamos a ver cuáles son las causas de divorcio a nivel mundial. Esto se hizo una encuesta y el 98% de las causas de divorcio a nivel mundial es la infidelidad y el dinero. Por eso es que se divorcian las parejas, por infidelidad o por dinero. Hubo una época en Israel que el pueblo dejó de diezmar, el pueblo dejó de llevar diezmo. Y los levitas no sabían hacer otra cosa sino ministrar en las cosas sagradas de Jehová, ministrar el diezmo, hacer todo este ritual, todos estos rudimentos que se le habían impuesto. Entonces, como ellos no sabían hacer nada y tampoco tenían heredad, porque a ellos no les fue dado heredad, a ellos solamente se les dieron 48 ciudades para que vivieran y se reprodujeran. Pero ellos no tenían tierra para cultivar, ni animales, ni nada de eso. Entonces hubo una época en que los levitas se vieron obligados a mendigar, oiga, obligados los levitas a mendigar, en esos días que no había rey en Israel. Mire lo que dice Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu el cual era levita y forastero allí. Mire, andaba como forastero, era levita. ¿Y qué hacía por ahí? Este hombre partió a la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, mire dónde fue a parar, al monte de Efraín. Geográficamente el monte de Efraín está ubicado en las 4 esquinas del mundo. Esto lo que nos quiere decir Hashem aquí es que Dios nos ha traído a nosotros los levitas a las 4 esquinas del mundo para que publiquemos, para que gritemos a las 4 esquinas que todavía hay misericordia sobre la tierra, para que le digamos a la gente que de pronto se siente abrumada por el pecado que Cristo apareció para quitar el pecado, que lo que hay en ellos es una horrenda expectación de hervor y juicio, más nada, pero que ya el pecado fue quitado y que se despojen de ese peso del pecado que los asedia.
Hay que hablarle esto a la gente. Usted y yo somos sacerdotes y estamos en las 4 esquinas del mundo por estos medios gritándole a la gente que ya Cristo quitó el pecado, que tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces este sacerdote fue hasta allá, hasta la esquina de Efraín. Y bueno, y ahí dice que el joven le dijo, quédate en mi casa. Y sigue ahí la historia diciendo, y bendijo Jehová la casa de aquel joven a causa del levita. Es que donde llega un ministro, donde llega un sacerdote, tiene que llegar la bendición, amado. Nosotros somos la bendición de Dios. Nosotros somos la porción que Dios ha dado al mundo en esta tierra. Nosotros somos la sal de esta tierra. Entonces aquí nosotros podemos ver que Dios la carga de los pobres, de la viuda y de los huérfanos, ¿se la dejó a quién? A la iglesia. Dios le dejó la carga de sostener a los pobres, de sostener a la viuda. Dios le dejó esa carga, fue a la iglesia, a su pueblo. Pero el pueblo se ha olvidado de los pobres y el gobierno le ha tocado tomar esta carga. Porque usted ve que en las iglesias no hay beneficencia para los pobres, no hay una casa de alimentación donde todos los días se sirva almuerzo para los que vienen. Cada iglesia, cada congregación, cada sitio de predicación debe tener un comedor popular, por lo menos para cumplir allí la palabra de Dios. Qué tristeza, ¿cierto? Por eso nosotros en nuestro ministerio ya tenemos creado un proyecto de fundación para que cada miembro que pertenezca, que haga parte de nuestro ministerio en las sedes que se van a instalar a nivel mundial, tengan una forma de sustento, puedan aprender un arte como defenderse en la vida y no dependan, no sean empleados de otra persona, sino que en cada sitio de predicación al lado vamos a montar una microempresa donde los más pobres puedan ir allí a trabajar, a laborar y ganarse el pan. Ese es el proyecto de nuestro ministerio, Ministerio Universal del Evangelio Eterno. Poner en práctica todo esto que dejó encargados a hacer. Mire, era tan importante los pobres, la viuda y los huérfanos para Dios, que por cada 120 personas que se reunían en la sinagoga, no podía haber una sinagoga mayor de 120, porque en la sinagoga tenían que haber 10 pastores para administrar. Esa es la medida que puede llevar un hombre. 12, 120 en esta sinagoga, 10 rabinos que enseñaban. 10 rabinos que enseñaban. Y así lo hizo Jesús. Jesús tomó 12. Esa es la medida, pero hoy en día no. Hoy vemos que una iglesia de 3.000 tiene un solo pastor. Si acaso tendrá algún copastor por ahí, algún ayudante que le ayude. Se han olvidado de los pobres las organizaciones religiosas de hoy en día. Por eso Nehemías, cuando él reconstruye el templo, él pone el impuesto del templo. Y este impuesto del templo servía para arreglar las carreteras, los caminos, para arreglar las posadas donde se quedaban los viajeros que venían hacia el templo, para hacer vasos de misericordia y ponerlo en los caminos, en los pozos, en los bebederos. Ya yo le expliqué esto en la enseñanza, vasos, 7 vasos que usaban los judíos. Dentro de ellos estaban estos, los vasos de misericordia, que eran dejados a la orilla del camino, donde había un pozo con agua, allí ponían 5, 6, 10 vasos. Esos eran los vasos de misericordia. Para eso se instituyó el templo, el impuesto del templo. Por eso, cuando usted lee el impuesto del templo en el Nuevo Testamento, usted va a entender que el impuesto del templo lo instituyó Nehemías con este propósito. Ahora vamos a ir al versículo más famoso que le gusta aplicar a los líderes religiosos de hoy en día para hablar del diezmo, y es Malaquías 3:10.
Siempre agarran este versículo: trae todos los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa hasta que sobreabunde. Pero ellos también olvidan el versículo 7, y olvidando el versículo 7 están haciendo lo mismo que hacía la gente aquí en Malaquías. Porque el problema depende del versículo 7. El versículo 7 dice, vamos a leer desde el 6, porque yo Jehová no cambio. Oiga, lo que estamos hablando en estos días, Él no cambia. ¿No cambia en qué? En su divinidad. Y el atributo de amor es una de su divinidad. Aparece solamente 2 veces estos atributos. Dios es espíritu y Dios es amor. Oiga. Entonces, si Dios es espíritu y Dios es amor, Él en esas 2 divinidades no va a cambiar. Siempre va a seguir siendo el mismo. Él cambia en su deidad sí cambia. Por eso nosotros vemos allá en Éxodo que dice, y se arrepintió Jehová Dios. Aquí la palabra arrepintió es la palabra teshuvá, que quiere decir cambio de parecer. Entonces dice, porque yo Jehová no cambio, ya sabemos, no cambia en qué, en su divinidad. Por esto, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Y miren lo que dice el 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Allí está el error, se apartaron de las leyes, todas las leyes. Ajá, pero entonces, ¿por qué hace hincapié en el diezmo? Porque del diezmo dependía todo. De allí del diezmo dependía todo. Si el pueblo no apoyaba con el diezmo, los levitas no tenían cómo ejercer su sacerdocio. Y Jehová Dios perdía su heredad. Oiga, si el pueblo no apoya con el diezmo, se defrauda la viuda, el huérfano, el extranjero, y el levita queda errante, como sucedió en esa época. Porque el levita no sabía hacer otra cosa. Entonces esto es lo que Jehová le está reclamando. Ustedes se apartaron de mis leyes. ¿Cuál ley? La que está aquí en Deuteronomio, donde dice Deuteronomio 32:9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Leví, que él escogió, la heredad que le tocó. Le he hallado en tierra desierta y en el yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Oiga, de ahí del diezmo dependía todo. Por eso el pueblo de Israel, los mismos levitas, como ellos no sabían hacer otra cosa, empezaron a andar errantes de un lado para otro. Y los dioses de Moloch, los sacerdotes de Moloch, le dijeron, ay, ¿ustedes qué saben hacer? No, nosotros lo que sabemos es servir a Dios, sabemos hacer todo esto. Bueno, venga para que nos sirvan a nosotros aquí. Y se iban a servirle al dios Moloch, porque eso era lo que ellos sabían hacer, ser sacerdotes. Y muchos levitas dejaron de servirle al Dios eterno, a Yahvé, por irle a servir a Moloch. Qué tristeza, ¿cierto? Cuando un pastor, cuando un ministro no tiene sustento económico del pueblo, se puede ir a servirle a dioses extraños, puede fornicar con dioses extraños. Y por ello haberse ido a fornicar con dioses extraños es donde Dios se divorcia de ellos. ¿Pero por qué se fueron a fornicar con dioses extraños? Porque les faltó el dinero. Le faltó el aporte de grano, de animales, para ellos sustentarse. Claro, mano, usted se está muriendo de hambre, usted va y hace cualquier cosa para no dejar a sus hijos morir de hambre. Y como ellos no sabían hacer otra cosa, se fueron a servirle a los Baales, a los Moloch. Así sucede hoy en día. Si usted no apoya el ministerio con dinero, porque aquí se está hablando es de dinero, si usted no apoya el ministerio con dinero, la luz no va a llegar a las 4 esquinas del mundo, al corazón de la tierra. Entonces por eso Dios le empieza a reclamar. Desde los días de vuestros padres se apartaron de mis leyes.
Y él resalta el diezmo, vuelvo y repito. De allí dependía todo, de allí dependía todo. Entonces, mis amados, nosotros hoy en día estamos llevando este mensaje posicional. Que no nos pase como los levitas. Que no nos pase como los levitas. Hoy en día no es un 10%, hoy en día tú puedes traer el 2%, el 1, el 20, el 15, el 2, el 3, lo que tú quieras, es una ofrenda voluntaria, porque ya todo fue restaurado a la creación original. Así de sencillo, mis amados. En el primer siglo, habían como unas trompetas de cobre, de bronce, y esas trompetas de cobre eran como un caracol. Ellos tenían la boca ancha y de ahí para abajo tenía como un caracol, y en la punta de abajo tenía una bolsa de cuero. Y eso era lo que ponían en el templo o en la sinagoga para recoger las monedas, para recoger la ofrenda. Por eso habla la Biblia, dice, cuando dais a hacer sonar trompeta delante de vosotros. Y se refiriera a estas trompetas de cobre que usaban en el templo para recoger la ofrenda. Si tú echabas una blanquita, la moneda, empezaba a correr por esa trompeta de cobre, por ese caracol, empezaba a correr, ¡pum!, y caía en la bolsa y no hacía mucho ruido. Entonces todo el mundo miraba, uy, lo que echó fue una blanquita. Pero venían los ricos, lo que tenían, y traían una bolsa llena de moneda. Y cuando se paraba el levita allí al lado de él venía y vaciaba la bolsa en ese caracol de cobre. Imagínese usted ese monedero corriendo por ahí por esa cosa de cobre, llegaba hasta el fondo de la mochila y eso sonaba durísimo y todo el mundo, wow, este sí hizo sonar la trompeta esa, por el poco de moneda que echó. Entonces el dar se hizo tan vano, tan hueco, que si tú tenías un denario lo cambiabas por un poco de moneda, por un poco de blanquitas, para que sonara cuando tú echaras ese poco de moneda ahí en la trompeta esa. Entonces allí es donde Pablo dice que si no tienes amor, vienes a ser como un metal que resuena, o como un címbalo que retiñe, porque estás dando solamente para que se oiga que tú estás dando, pero no estás dando con amor. Oiga, no estás dando con amor. Esto es lo que Pablo dice, tenemos que dar con amor, lo que demos, tenemos que darlo con amor, no como un címbalo para que resuene, para que suene que tú eres el que más da. No, no, no. Este era un modismo hebreo que ellos utilizaban también cuando hablaban del ojo bueno y del ojo malo. Y a veces dicen, no, que el ojo malo es el que mira a la mujer del prójimo. No. El ojo bueno era el ojo bueno que daba sin necesidad de que los otros miraran cuando sonaba. Y el ojo malo era el tacaño. Al ojo malo también lo llamaban el ojo de Mamón, Mamón, el hijo del diablo, porque ellos en su creencia judía, ellos dicen que el diablo tuvo un hijo que se llamaba Mamón, que tenía un ojo malo. Entonces cuando veían a la persona que daba con tacañé, decían, no, este tiene ojo de Mamón, el ojo malo, el hijo del diablo. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hoy, amado? A nosotros hoy nos corresponde lo que dice 2 de Corintios 9:5. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hoy en día como ministros de la palabra de Dios. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra ofrenda de generosidad. Mire que ya Pablo no habla de diezmo, sino de ofrenda generosa, porque él entendió que Mashiach vino a restaurar, como dice allá en
en Hechos. A este Jesús que el cielo recibió es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas, la cual se terminó de completar en el año 70. Se acabó ese ritualismo, Dios les tumbó el templo para que ellos entendieran que ya los rituales no van para esta dispensación. En esta dispensación no se trata con cosas tangibles, sino con cosas espirituales. Nada de diezmo, nada de liturgia, nada de bautismo, nada de esas cosas ritualistas que ellos utilizaban. Ya Dios restauró todas las cosas como en el principio. Entonces él habla de la ofrenda de generosidad prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo dice, por favor, que nosotros no tengamos que exigirle el 10%, el 5%. No, que sea una generosidad vuestra. Lo que ustedes quieran, pero denlo con amor. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Aquí estamos hablando del semen, de la semilla. ¿Se acuerda? Del extender la mano, el dar. Tú estás dando un pacto de vida que trae vida cuando tú das, pero tienes que darlo generosamente. El que siembra también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y los líderes religiosos de hoy en día no dicen Dios ama al dador alegre, sino Dios bendice al dador alegre. Oiga, cambian el versículo con tal de sacarle la plata del bolsillo a las personas. Qué tristeza, ¿cierto? El sistema religioso de hoy en día está corrompido, y usted y yo, amado, somos los encargados de reinar sobre el sistema religioso y decirle que ya Mashiach restauró todas las cosas como en el estado primitivo. Usted y yo somos los encargados. Mire lo que dice el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oiga, la buena obra que se daba ya en el diezmo a la viuda, a los huérfanos. Lo que yo decía, todo salón de predicación tiene que tener por lo menos un comedor popular donde lleguen a comer los indigentes. Y ese es nuestro proyecto, y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, otra vez se menciona aquí la palabra semilla, simiente, semen, esperma, algo que da vida. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará vuestros frutos, para que estéis siempre enriquecidos. Aquí está hablando de dinero, en todo, para que toda liberalidad, para la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Oiga, hay una promesa que si tú das, tú vas a ser bendecido. Esto es una promesa ya en el Nuevo Testamento, amado. Y yo he sido testigo de esto. Yo ayudé a fundar 7 salones de predicación allá en Venezuela. Y Dios a mí me bendijo poderosamente. Yo soy testigo de esto, amado. Esto no es que yo estoy metiéndole aquí un cuento. No. Yo creo que muchos de los que están aquí son testigos de esto, que cuando usted da para la obra de Dios, Dios lo bendice abundantemente. Así dice aquí. Porque tú puedes recibir la bendición de Dios. De hecho, ya somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestes. Pero aquí hay una promesa que es abundantemente. Porque la administración de este servicio, hablando del dar, de la ofrenda, no solamente suple a los santos lo que le falta, sino también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia, Pablo está hablando de su experiencia, de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos
y para todos. Oiga, es una acción de gracia que tú estás dando cada vez cuando tú das un centavo para apoyar la obra de Dios. Como tú lo propones en su corazón, así sea un centavo, pero que sea con alegría. Hay que dar, si de verdad tú deseas que este mensaje posicional llegue a las almas, tienes que aportar. Entonces, mis amados, ya para terminar, creo y espero que haya quedado claro con esta posición del diezmo, lo que era el diezmo levítico instituido por Dios. En el principio lo instituyó en el corazón del hombre, en el corazón de Adán, de Abel, de todos los que ministraron allí la presencia de Dios en esa época. Luego lo instituye como ley por medio de Moisés. Pero cuando aparece Cristo, el Mesías, Él restaura todas las cosas a un estado original. Recordemos que Él reconcilia los cielos con la tierra. Así que ya no hay una ley que te obligue a ti a dar el 10%. No, ahora lo que tú quieras dar, lo das de corazón, como dice Pablo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hoy, amados, bendecidos. No se deje manipular, despierte, por favor. Mire las condiciones de los líderes religiosos, están enriquecidos, amados, enriquecidos. ¿Y usted cómo está? Ellos están enriquecidos, se han enriquecido a costilla suya. Despierte, por favor, despierte de ese sueño. Ellos no le predican esta palabra posicional porque a ellos no les conviene que usted despierte, porque si usted despierta, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Le hablo a tu espíritu, a tu hombre interior en esta hora, mi amado, mi amada. Espero que haya sido de bendición esta reflexión para tu vida. Que la paz del Cristo resucitado gobierne tu mente y tu corazón.